Hola a todos, que los bendiga. De verdad que es de bendición una vez más estar en un servicio domingo. Voy a pedirles para que estén compartiendo la página, estén compartiendo este en vivo, para que también otras personas puedan verlo, puedan disfrutarlo. Vamos a adorar a Dios en este momento y quiero pedirles que ahí donde están en sus casas o estén donde estén, tomen una actitud de adoración al Padre y aprovechemos estos minutos para glorificarlo. Amén. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarle. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarle. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti y te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarle. Yo entro a honrar al Dios soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti y te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, y pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Dios, te adoro, mi Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, oh Dios, pues tu nombre es santo y santo, oh Dios. Padre, gracias por este tiempo de adoración, Señor Jesús. Te honramos y te glorificamos, Padre.
Gracias porque siempre has estado y estarás con nosotros, Padre. De la misma forma vamos a estar dando inicio con la predicación a cargo del pastor. Les saludo en esta hermosa hora a cada uno de ustedes que nos acompañan en este momento. Sean bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Les saluda el pastor Germán Castro de la iglesia Luz a las Naciones. Así que es un gusto de verdad podernos conectar una vez más para compartir el mensaje de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy quisiera compartir un micro relato en el Evangelio de San Marcos que aparece en el capítulo 1 del versículo 29 al 31. Le he puesto a esta reflexión: Jesús quiere visitar tu casa. Quiero leer para ustedes San Marcos 1, 29 al 31. Dice de la siguiente manera: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Vamos a orar un momento por este tiempo de enseñanza y predicación. Dios de los cielos, gracias te damos por permitirnos una vez más reunirnos en este lugar a través de este medio para compartir tu poderoso mensaje. Gracias por la audiencia, gracias por cada persona que nos oye y que nos mira a través de este medio. Prepara el corazón de cada uno de los oyentes, prepara mi vida también, que sea la unción del Espíritu Santo en esta hora. Que tu palabra corra y sea glorificada, y que en esta hermosa hora, a través de este mensaje, muchas vidas puedan ser edificadas, muchas personas puedan recibir fortaleza y aliento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús quiere visitar tu casa. Bien, esta es una historia muy particular. La verdad es que cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que Jesús visitó, si no muchos, visitó varios hogares. Pero en cada una de esas visitas que Jesús hizo, realizó algún milagro. Y hoy quisiera compartir con ustedes el milagro de la sanidad de una mujer. No dice el nombre de esa mujer, pero sí dice que era la suegra de Pedro o de Simón Pedro. Ahora, es interesante porque el verso 29 nos da una situación inicial. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. Ok, quiere decir que ellos venían de X lugar, venían de una sinagoga. El verso 21 de este mismo capítulo dice la escritura: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Así que la sinagoga de donde venía Jesús estaba en Capernaum. De ahí venía él con los 4 discípulos, con Pedro y Andrés, que eran hermanos, y Jacobo y Juan, que también eran otros hermanos. Esos 4 hombres eran pescadores. Es interesante. Entonces ellos vienen de ahí, vienen saliendo de la sinagoga. Es interesante que el verso 22, hablando acerca de Jesús, la gente cuando lo escuchó enseñar, dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor. Así que Jesús estaba en Capernaum y los días de reposo entraba a la sinagoga y enseñaba la palabra del Señor, y la gente estaba muy sorprendida de escuchar a Jesús enseñar. Reconocían una autoridad
en él que no habían escuchado en nadie más. Así que nos trasladamos al verso 29, que es donde queremos ubicarnos, porque cuando ellos salen de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Interesante. Entonces, quiere decir que muy probablemente Pedro y Andrés lo invitan a Jesús para que vaya a su casa. Así que él viene a la casa de Pedro y Andrés. Pero cuando llega a la casa de estos dos discípulos nuevos, recién se habían unido al maestro, Jesús encuentra un conflicto ahí. Y dice el verso 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Así que ese es el panorama que Jesús encontró en la casa de Pedro. Es interesante porque en la sinagoga, cuando Jesús está enseñando, mientras él enseñaba, hubo un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo, y lo que decimos en nuestro lenguaje, se manifestó el demonio o el espíritu inmundo que había en ese hombre. Y Jesús en la sinagoga reprende ese espíritu inmundo, el cual comienza a sacudir con violencia a ese hombre donde ese espíritu inmundo estaba alojado, pero ese espíritu inmundo sale del cuerpo de aquel hombre. Entonces la gente comenzó a admirarse todavía más. Si ya estaban admirados por la forma en que Jesús enseñaba, ahora se admiran todavía más de ver que aún los espíritus inmundos le obedecen a él. Pero es interesante porque ahora que él llega a la casa de Pedro, se encuentra un panorama, otro conflicto, pero ya ahora no es un tema de un espíritu inmundo, ahora es un asunto de enfermedad. Ahora se encuentra a una señora enferma. No solamente estaba enferma, estaba acostada en cama. Quiere decir que la suegra de Pedro estaba bien enferma. Ok, pero inmediatamente Jesús llega a la casa de Pedro y Andrés. Ellos inmediatamente comienzan a hablarle a Jesús de esa señora, que no dice el nombre, y comienzan a hablarle a Jesús acerca de esa mujer. Entonces vemos algo interesante, porque Jesús inmediatamente hace algo, y aquí vemos ese dinamismo transformador que caracterizaba al Señor Jesucristo. Cuando él le dicen que esa mujer está enferma, esa señora está enferma, dice el verso 31, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente, hay tres cosas que Jesús hace inmediatamente cuando le hablan acerca de la suegra de Pedro. Primero, se acercó a ella. Segundo, la tomó de la mano. Y en tercer lugar, la levantó de la cama. Ahora, esto nos hace a nosotros entender y mirar y saber que Jesús nunca rehuyó acercarse a los enfermos. Por más enfermo que estuviera alguna persona, Jesús nunca rehusó acercarse a ellos. Tenemos en la Biblia el relato de muchos leprosos que fueron sanados por Jesús. Y recordemos que la lepra, la gente le tenía miedo a la lepra porque era una enfermedad contagiosa y aparte se consideraba una enfermedad inmunda también. Jesús no rehusó a la voz de aquel ciego Bartimeo que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús también sanó a un paralítico que estaba en un estanque en Betesda. Así que, y muchos otros ejemplos pudiera darles, pero el tiempo no me lo permite. Pero el tema es que Jesús nunca rehuyó acercarse a los enfermos. Él nunca tuvo miedo de eso. Ahora, vemos algo interesante. Jesús se acerca a esta señora que está enferma, la toma de la mano y la levanta. Ahora, Jesús realizó muchos milagros de sanidad en las casas, y eso está muy bien relatado, y Marcos lo relata bastante en su libro. Por ejemplo, sanó a un paralítico que lo bajaron entre 4 personas por el techo de la casa. Jesús estaba enseñando en una casa, dice en Marcos, en el capítulo 2 en adelante,
dice que la casa estaba tan llena que había gente afuera que no pudieron entrar. Pero entonces 4 hombres trajeron a un amigo de ellos, a un paralítico, y como no podían entrar por la puerta, yo no sé cómo hicieron, pero se las ingeniaron para abrir un hueco en el techo de esa casa y por ahí bajaron al paralítico. Y cuando lo bajaron ahí, Jesús se maravilló de ver la fe de esos hombres. Y Jesús sanó, inmediatamente Jesús sanó a ese paralítico. Otro milagro que Jesús hizo en una casa, cuando Jesús sana a la hija de Jairo, principal de la sinagoga. Este era un hombre líder en la sinagoga y este hombre le ruega que por favor vaya a su casa porque su hija está agonizando, está gravemente enferma. Así que Jesús se dirige a la casa de ese hombre, Jairo, y cuando llega a la casa de Jairo todo el mundo está llorando y Jesús mandó a sacar a todo el mundo para afuera y Jesús entró al lugar donde estaba aquella niña y Jesús realizó el milagro. Ellos la daban por muerta, pero Jesús dijo, ella no está muerta, ella duerme. Así que Jesús le dijo a aquella niña, tomándola de la mano, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante esa niña fue sanada milagrosamente y Jesús le dijo a ellos, denle de comer, por favor. Así que ese otro milagro que Jesús hace en otra casa. Pero también hay otro milagro a domicilio que Jesús realiza. Jesús sanó a la hija de una mujer extranjera, no era una mujer israelita. Esta mujer le rogó a Jesús y le dijo, Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, por favor sana a mi hija, sana a mi hija. Y Jesús, al ver la insistencia de esa mujer, Jesús le dijo a esa mujer, vete, tu fe ha logrado que tu hija sea sana. Y cuando esa mujer llegó a su casa, encontró que su hija estaba completamente sana, completamente liberada de ese espíritu inmundo que la atormentaba. Entonces vemos acá muchos ejemplos donde Jesús sanó a gente en sus propios hogares, en sus propias casas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estamos ahorita en un tiempo donde no nos congregamos, no podemos asistir a los templos como antes, pero eso no quiere decir que Dios hoy no pueda sanar, que Dios hoy no pueda hacer milagros. Jesús sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Así que los templos están cerrados, pero como hemos dicho, la iglesia sigue abierta porque nosotros somos la iglesia. Y Dios no está limitado a un templo, Dios no está limitado a un lugar específico. Incluso cuando Jesús anduvo en la tierra, Él estaba limitado a un lugar porque Él aún no había sido glorificado y Él andaba en un cuerpo de carne y Él no podía estar en todos los lugares a la vez. Pero hoy Jesús está en todo lugar porque Él es omnipresente. Así que a pesar de que los templos estén cerrados, sin embargo, Dios escucha la oración de todos los que le invocan donde quiera que estén. Ahora quiero que veamos también el desenlace, el efecto de la acción transformadora de Jesús. Porque cuando Jesús se acerca a la suegra de Pedro y Jesús toma la mano de esa señora y Jesús la levanta, el verso 31 en su segunda parte dice, e inmediatamente le dejó la fiebre. Ella fue sanada inmediatamente al toque del maestro. Ni tan siquiera oró por ella. Jesús no oró para que ella fuera sanada. Simplemente Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente esa mujer recibió un milagro. Así que fue un milagro de sanidad instantáneo. La salud de la suegra de Pedro fue restablecida inmediatamente, dice el texto, y al instante, inmediatamente, le dejó la fiebre. Ahora es interesante, la última parte del texto, del verso 31, dice, y ella le servía. O sea, ella estaba acostada, pero era porque estaba enferma. Pero en el momento en que ella recibe la sanidad, ella se levanta de ahí y ella comienza a hacer lo que antes hacía. Todos sabemos que las amas de casa, las madres, las esposas, las mujeres tienen ese don, esa habilidad. Usted llega a visitar una casa y
y es tremendo lo que las amas de casa hacen cuando llegan las visitas. De hecho, yo voy con mi esposa, a mí me gusta ir mucho a donde mi suegra, porque es una mujer excepcional, y pienso que la suegra de Pedro era igual, porque en el momento en que Jesús la sana, dice inmediatamente le servía. Ella se levantó para hacerle alguna comida al maestro, atender a todos los que estaban ahí, porque no solamente era Jesús, era Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y Jesús eran 5 personas que estaban ahí. Entonces, esa mujer retornó a su normalidad. Fue una reversión de la situación inicial. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro y Andrés, encontró una mujer enferma, pero ahora esa mujer está completamente sana. La que antes estaba tendida en una cama con fiebre, ahora está de pie sirviendo a todos. Ahora hace lo que tanto le gustaba hacer, pero no podía por causa de su enfermedad. ¿Cómo aplicamos esta situación al tiempo actual? ¿Cómo traemos este texto bíblico y lo contextualizamos para nuestro tiempo? Hay una pregunta: ¿quiénes se encargaron de llevar a Jesús a esa casa? Posiblemente Pedro y Andrés. Y Jacobo y Juan eran amigos de Pedro y Andrés, posiblemente. Entonces, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan pueden ser cualquiera de nosotros que hemos creído en Cristo. Ellos recién habían recibido el llamado de Jesús. Ellos eran pescadores y Jesús fue donde estaban ellos y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando sus redes, le siguieron. Así que ellos recién se habían unido como los primeros seguidores que tuvo Jesús en su ministerio terrenal acá. Entonces recién se habían encontrado con Jesús. Lo vieron liberar a un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo en una sinagoga. Lo escucharon enseñar con una autoridad como nadie antes había enseñado. Y cuando Jesús llega a la casa de Pedro y Andrés, ellos interceden delante del maestro para que pueda sanar a esa señora. Eso es lo mismo que hacemos nosotros hoy, los que hemos tenido un encuentro con el Señor, los que caminamos con Jesús, los que nos hemos encontrado con el Señor. ¿Qué hacemos hoy? Predicamos el Evangelio, testificamos. Pablo decía que nosotros somos embajadores. El apóstol Pablo dice que somos embajadores del reino de los cielos. O rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es nuestro ministerio. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Por eso predicamos el Evangelio, por eso estamos acá, por eso usted nos mira detrás de esa pantalla y por eso estamos ahorita mismo predicando el Evangelio, porque nos hemos encontrado con el Señor. Ahora, la casa de Pedro y Andrés puede ser la casa de cualquiera de nosotros. La casa de Pedro y Andrés era la casa de unos pescadores, trabajadores sencillos y comunes. Pero en la actualidad, esa casa puede ser la casa de un agricultor, de un obrero del campo, puede ser la casa de un maestro, de un doctor, de un profesional, de un abogado. Puede ser la casa de cualquier familia, de una familia común del pueblo en este tiempo. La señora enferma, la suegra de Pedro que estaba enferma, igual puede ser cualquier familiar de nosotros. Puede ser tu suegra, mi suegra, puede ser nuestra esposa, puede ser nuestra madre, puede ser una hermana de la familia, puede ser cualquier persona que habite en nuestra casa. Ahora, el Jesús del microrrelato que leímos, ese Jesús de carne y hueso que entró a la casa de Pedro y Andrés, ese es el mismo Jesús que puede entrar a la casa tuya hoy o a la casa mía. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, eso dice la Escritura. Y así como entró a la casa de Pedro y Andrés, así Jesús quiere entrar a tu casa. Y ese es el título de este mensaje: Jesús quiere entrar a tu casa. En medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, creo que la mejor visita que pudiéramos tener nosotros es la visita del Maestro, la visita de Jesús. Ahora, cuando tú te sientas detrás o al frente de esta pantalla para escuchar la palabra del Señor, tú estás abriendo la puerta de tu casa a Jesús.
Tú estás abriendo la puerta para que entre Jesús, para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Así que yo quiero felicitarte en esta hora. Usted que está ahí sentado en la sala de su casa, donde quiera que nos esté mirando y escuchando en esta hora, yo quiero felicitarle a usted, porque usted en este momento usted es un candidato para un milagro. Yo no sé cuál es la condición ahorita en tu casa, yo no sé cuál es el conflicto que puede haber ahorita mismo en tu familia, pero si Jesús está entrando a tu casa, Jesús puede hacer un milagro. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él. Así que es lo que Jesús espera. Él está a la puerta de cada hogar, de cada familia, esperando que alguien de adentro simple y sencillamente se levante, abra la puerta y le permita entrar. No tienes que ir a un templo en este momento. Ahorita quizás no es posible por lo que estamos viviendo, pero Jesús puede sanarte a domicilio. Jesús puede llevar un milagro a tu casa. Jesús puede entrar a tu casa. Y quizás lo que necesitas en esta hora no es un milagro de sanidad. Tal vez es un milagro económico, tal vez un milagro emocional, tal vez estés pasando una situación muy difícil, pero si algo podemos decirte en esta hora, Jesús es la respuesta que tú y yo necesitamos. Nuestra respuesta se llama Jesús. Nuestra esperanza se llama Jesús. Nuestra salvación tiene un nombre, se llama Jesús. El mismo Jesús que sanó a la suegra de Pedro puede sanarte a ti en esta hora. Así como se acercó a la suegra de Pedro, Él quiere acercarse a ti. Así como la tomó a ella de la mano, quiere tomar tu mano. Así como Jesús levantó la mano de la suegra de Pedro para que ella se levantara de esa cama, así Jesús quiere levantarte hoy. Así Jesús quiere tomar tu mano y levantarte de cualquier condición. No importa tu condición en la que estés ahora, no importa cómo estés, Jesús está a la puerta y Jesús está ahí esperando tan solamente una oportunidad, esperando tan solamente que tú le digas: Señor, aquí estoy, esperando que tú le invoques, esperando que tú le des a Él el permiso, porque si algo sabemos nosotros es que Dios es un caballero. Dios no impone las cosas. Dios no va a sanar a alguien a la fuerza. Dios no va a imponer su voluntad a nadie. Él nos dio un libre albedrío a cada ser humano. Así que la mujer que recibió el milagro puede ser cualquiera de ustedes. Jesús puede restaurar tu salud física para que te levantes de tu lecho. Puedes pasar de la enfermedad a la convalecencia, de estar inactivo a servir a otros, de la frustración. Dios puede pasarte al gozo y a la alegría. Tu milagro va a desencadenar otros milagros, porque en el verso 32 y 33 sucede algo interesante, porque dice la escritura: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Cuando la gente oyeron del milagro que hizo Jesús en la sinagoga, dice que su fama comenzó a correrse por toda Galilea. Y cuando la gente escucha el milagro que Jesús hizo en la casa de Pedro y Andrés, mire, las noticias corren. Las noticias vuelan, buenas o malas, las noticias corren rápidamente. Y cuando se hizo de noche, le trajeron a Jesús todos los que tenían enfermedades y la gente endemoniada. Y dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y dice que Jesús sanó a muchos enfermos. Dice que Jesús liberó a mucha gente endemoniada. ¿Qué quiere decir? Alguien testificó de lo que Jesús hizo con esa mujer. Posiblemente ella misma, posiblemente Pedro, posiblemente los vecinos de alrededor. Y dijeron: wow, algo pasó en la casa de Pedro. Algo pasó en ese lugar. Hay un milagro que ocurrió ahí. Yo soy testigo del poder de Dios. Y yo creo que nosotros, los que hemos creído en el Señor, hemos sido testigos del poder de Dios. Y quiero así rápidamente para concluir.
Mi abuelita murió a los 95 años. Pero cuando mi abuelita no conocía al Señor, ella fue diagnosticada con cáncer, un cáncer terminal. Y del hospital la mandaron a la casa desahuciada completamente. Pero una de mis tías, que ya era cristiana, le habló acerca de Jesús a mi abuelita. Y mi abuelita le entregó su vida a Cristo. En medio de la enfermedad, sabiendo que ya iba a morir, ella le entregó su vida al Señor. Y Dios la sanó. Milagrosamente el Señor la sanó. Y mi abuela, después de que Dios la sanó de ese cáncer terminal, ella vivió casi 50 años más. Muchos años más vivió ella después de eso. Murió a los 95 años. El Señor, Dios me sanó a mí a la edad de 13 años. A la edad de 13 años. El Señor me sanó a mí. Igual yo no conocía al Señor todavía, ni mi mamá conocía al Señor. Pero ella me puso en oración en una iglesia. Hubieron personas que oraron por mi situación y el Señor me sanó. Yo padecía de ataques de epilepsia cuando era un adolescente de 11, 12 años. Era algo terrible, pero el Señor milagrosamente me sanó. En respuesta a la oración de personas que oraron por mí sin yo conocerle. Entonces, Jesús no ha dejado de hacer milagros. No importa lo que estés pasando, yo puedo decirte que hay un Dios que sana, hay un Dios que liberta, hay un Dios que salva y hay un Rey que viene pronto. Por eso predicamos el Evangelio completo, porque predicamos a un Jesús que salva, a un Jesús que sana, a un Jesús que llena con el Espíritu Santo, a un Jesús que santifica y un Jesús que viene pronto, El Señor está pronto a venir. Pero ahí en medio de donde tú estás, ahí en tu casa, donde quiera que te encuentres, este es el tiempo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros, para que analicemos, para que meditemos y para que permitamos que Jesús pueda entrar a nuestro hogar y pueda realizar ese cambio transformador. Esa frustración pueda irse, esa enfermedad pueda irse, esa situación emocional pueda resolverse, esa angustia, esa tristeza, el Señor la pueda cambiar en gozo. Así que yo te invito en esta hora, dale la oportunidad al Señor de hacer algo en tu vida, dale la oportunidad a Cristo de hacer algo en ti. ¿Qué te parece si oramos? ¿Y qué te parece si ahí donde tú estás invitas al Señor y le pides a Él que haga un milagro en tu vida? Amado Señor, te damos gracias en esta hermosa hora. Gracias por habernos permitido predicar tu palabra en este día. Oramos, Señor, en esta hora por todos aquellos que se acercan a ti, especialmente por aquellos que están enfermos. Oramos por la sanidad de los enfermos, así como sanaste a la suegra de Pedro. Hoy oramos, Señor, para que hagas milagros, así como hiciste un milagro en la casa de Pedro, milagros en la casa de Jairo, así como hiciste milagros, Señor, en tantos lugares en tu ministerio terrenal. Oramos para que este sea un tiempo de milagros en las casas, milagros de sanidad, no importa cuál sea la enfermedad. Señor, en esta hora oramos para que los que están en casa, conectados, escuchando tu palabra y tienen algún problema de salud, sean sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquellos que hoy invocan tu nombre y quieren arrepentirse de sus pecados y quieren ser salvos, Señor, igualmente oramos por salvación en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por el milagro de la vida y por el milagro de la salvación y el milagro de la sanidad. Amén y amén. Gracias por habernos permitido estar con ustedes en este hermoso día. Gracias por conectarse con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición y de edificación para ustedes. Así que ha sido un gusto compartir este mensaje con ustedes. Les esperamos la próxima semana a la misma hora. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Podemos sentir su gozo, podemos sentir
su río hay sanidad, en las aguas queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río hay sanidad, en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, porque somos libres, porque somos libres, y por su sangre libres soy, porque somos libres, porque somos libres, y por su sangre libre soy, libre soy. Que el Señor les bendiga, iglesia, en esta mañana. Nos declaramos en libertad, ¿verdad? Les recordamos que se unan a nosotros de hoy en 8 a las 9 de la mañana, si Dios lo permite. Estará por acá nuestro pastor una vez más y nuestro ministerio de alabanza para servirles con mucho amor, con mucho cariño, y que el Señor les bendiga.